Ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Muy buenas noches y bienvenidos. Hoy es miércoles 9 de julio de 2025 y este es el último programa de esta temporada de Desmontando Bulos. Casi no llegamos al programa, bueno, de hecho no llegamos ni de sobra, hemos empezado súper tarde, pero bueno, problemas técnicos varios. Buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, pero aquí estamos, ¿eh? Lo hemos conseguido esta cabezonería nuestra. Nos ha costado solo 40 minutos, pero nos ha costado. Pero lo hemos conseguido. Efectivamente. Pero bueno, estas cosas son cosas que ocurren, que pasan, pero nuestro compromiso con la desinformación tenía que estar ahí. Y como tú bien has dicho, Lorenzo, terminamos esta temporada que yo creo que ha sido súper interesante, muy jugosa en todos los aspectos, tanto en el ámbito de la actualidad como ya sabemos también, evidentemente, pues en lo que se mueve en redes, en lo que se mueve dentro de la ciberdelincuencia. Y yo creo que, en fin, nos da toda la emoción y todas las ganas para que en septiembre, Dios mediante, pues volvamos con más cosas, con más proyectos dentro de lo que es la desinformación y la lucha, que yo creo que es interesantísima para poder estar en contra de los que nos quieren mentir, y especialmente lo que hemos hablado muchas veces, Lorenzo, en crear ese pensamiento crítico tan importante y que está por encima de las ideologías. Y eso es imprescindible para una sociedad democrática. Así que ahí estaremos y, a pesar del atraso, pues aquí estamos, Lorenzo, ¿cómo no? Si no hay ninguna novedad, será el 10 de septiembre, miércoles 10 de septiembre, el segundo miércoles de septiembre, que estaremos en directo. Así que... Claro que sí. Para una nueva temporada. Y sin problemas de micros ni nada. Efectivamente, se iba a decir, con novedades técnicas y otras cosas. Siempre intentamos solucionar los problemas que nos salen, aunque a veces la tecnología no colabore. Sí. Pero bueno, ha sido un año bastante interesante, bueno, una temporada bastante interesante, con muchas novedades de todo tipo, pero a la vez tampoco... Estas últimas semanas están siendo muy repetitivas ya, ¿eh? Sí, bueno, lo importante, vamos a ver, nosotros nos vamos de vacaciones, ¿no? Pero te digo una cosa, Lorenzo, los políticos también. Adiós, gracias, ¿eh? Porque ya lo que han montado esta mañana en el Congreso de los Diputados, con las ganas que había de pedir explicaciones y demás, pues ya veis lo que hemos tenido, ¿no? Así que por el momento cada uno se va a su lugar de vacaciones donde quiera y como quiera, que reflexionen todos, absolutamente todos, y a ver si entonces nos dejan estos mesecitos para hablar de cosas interesantes como la vida, el tiempo libre, el trabajo, la familia, la salud y punto y final, ¿eh? O sea que los vamos a dejar ahí. No vamos a terminar este programa sin un estupendo fact-checking, que bien lo merecen. Y bueno, y ya, por lo menos por el momento no tenemos convocatoria de nuevas elecciones. De momento, ya veremos. La verdad, exacto. Bueno, yo para mí es una alegría, porque ya sabéis que... Nos cuesta mucho dinero en la fiesta de la democracia. No, ya te lo digo. Ya tanta fiesta, pues, ya se la pegan ellos solos, no hace falta que participemos todos. Efectivamente. Entonces, pues bueno, veremos. Todo el mundo piensa que va a ser un otoño muy calentito, pero bueno, ahí estaremos todos preparados para detectar muchas cosas que nos las cuentan de una manera y luego no son así. Y especialmente, pues bueno, quitar un poco de paja de muchos argumentarios que están fuera de lugar. Pero bueno, eso será la próxima temporada. Y los que no se van, también estaremos ahí. Si los que no se van de vacaciones son los ciberdelincuentes.
No, efectivamente, durante toda esta temporada creo que hemos tenido contenidos y muchos que se quedan atrás, que bueno, Incibe ahí está, ya sabéis, es nuestra marca principal para saber lo que ocurre. Tener en cuenta, lo hemos dicho algunas veces, pero los únicos delitos que desgraciadamente nos siguen dando quebraderos de cabeza es la ciberdelincuencia. Hay otro tipo de delincuencias, evidentemente, pero llevamos ya más de 2 años que lo que sube siempre es la ciberdelincuencia. Y como no, pues como otros miércoles, tenemos ejemplos de ataques que en verdad el ataque que hoy os traía desde Incibe es de la propia Consejería de Educación de Castilla y León, lo estáis viendo ahí en pantalla, que ha tenido que hacer un comunicado porque se ha detectado un incidente de seguridad en el sistema de gestión de ausencias de los alumnos y ha comprometido los datos personales tanto de los alumnos como los propios de los padres o tutores y que ha sido notificado a la Guardia Civil en este caso, ¿no? En este caso, pues además han tenido que hacer pues hincapié a que, hombre, aunque ahora está controlado, pues hombre, hay que tener cuidado lo que nos pueda llegar por mensajería, por SMS, porque los malos al final se sirven de estas cosas, ya lo sabemos bien, para luego pues crear intentos de fraude, o comportamientos delictivos de tantas cosas que hemos estado hablando durante toda esta temporada, ¿no? Los phishing, los smishing, que al final en definitiva es para eso, para hacernos un agujero en nuestra economía o vender nuestros datos, que es lo que posiblemente hayan hecho los que han hecho este ataque, en este caso a la Consejería de Educación de Castilla y León. Acordaros que no es la primera vez. Durante esta temporada ya le pasó a la Universidad de Extremadura y también le pasó a la Universidad del País Vasco. O sea que es algo ya, en fin, que empieza a ser típico y tópico de la ciberdelincuencia. Y bueno, también os traía una cosa importante que se ha movido también en Facebook, que es, bueno, pues algo muy feo, la verdad, pero pues bueno, han intentado usurpar la entidad de Cáritas. Es un caso de phishing, tener cuidado porque se mueve a través de anuncios de Facebook y especialmente para gente a lo mejor un poco más mayor, pues se pueden ver con esa buena intención de ayudar, en este caso a Cáritas, y bueno, y nos Cáritas, es una página que luego te lleva a la que es de verdad y donde te piden el dinero directamente porque, claro, piensan que le vas a hacer una buena obra de caridad a alguien, ¿no? Y captan tus datos, tienen todos tus datos y además se quedan el dinero porque tú has sido tan estupendo. Ojo, porque además hay elementos que alguna vez ya hemos hablado aquí, Lore, que te piden el DNI, la foto de tu DNI, por los dos lados, y eso nunca te lo van a pedir, y es una de las cosas que ya hemos hablado aquí durante los programas de que nunca se debe mandar, Así que, bueno, ahí están dos elementos que teníamos para esta semana, pero bueno, yo siempre os comento lo mismo, cuando vemos algo que nos llame la atención o por algún tema o porque está un poquito mal escrito o porque de repente me pide más datos de los necesarios, de entrada, por si acaso, no hagáis nada. Y siempre consultar con las fuentes oficiales, pues de tu banco, de tu entidad financiera, acercaros a las páginas de Incibe, acercaros a páginas como Maldito Timo, que están al día de este tipo de cosas. Y, por supuesto, Lorenzo, pues la próxima temporada también tendremos nuestro repaso a la ciberdelincuencia, a los malos malotes que siempre se aprovechan de ciertas situaciones.
Y uno de los que luchan contra esta ciberdelincuencia son los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hoy, como no tenemos tiempo, no vamos a traer novedades, pero una mención para ellos, porque el año que viene también volverán si quieren. Así es. Así es. Y sabéis que ellos siguen en redes sociales con sus mensajes, con sus buenos consejos. En verano, cuidado con los incendios, por favor. Cuidado con los coches, con moverse de un lugar a otro, con la bebida y todas estas cosas. Animales y niños o personas mayores dentro de coches encerrados, aunque sean 5 minutos, y todas esas cosas. Efectivamente. Así que, bueno, ellos van a estar allí en redes sociales y yo, como siempre os digo, vale la pena de vez en cuando pegarle un vistazo a todo lo que nos recuerdan en redes. Así que, y la verdad, agradecimiento por el trabajo, desde luego, que hacen día a día. La transparencia ha sido otro de los puntos de esta temporada, que también hoy solo pasaremos por encima por falta de tiempo. Hemos tenido todo tipo de transparencia. La verdad que el agradecimiento también, sí, del trabajo es algo que ya llevamos haciendo ya un par de temporadas, gracias al trabajo incansable de nuestros compañeros de Cibio, una página que vale la pena mirar porque se lo trabajan muchísimo. Ellos sí que se leen el BOE todos los días y nos resumen las cosas más importantes. Es que no os imagináis el favor que nos hacen, porque leer el BOE todos los días tiene que acabar, debe ser trabajo de riesgo. Tremendo. Pero totalmente. Y la verdad que es muy importante porque gracias a esa lectura minuciosa del BOE, pues son los que luego solicitan al panel de transparencia del Gobierno de España más información, más explicaciones de muchas cosas que se encuentran ahí. Y la verdad que es una apuesta absoluta a eso, a que sepamos de verdad lo que es la gestión diaria. Y como no, contaremos con ellos para la próxima temporada, que hay muchas cosas siempre que vale la pena escudriñar de ahí del BOE, que en definitiva es lo que se aprueba en el día a día. Una cosa es lo que hablan en el Congreso y otra cosa es lo que luego se aprueba. Y sí que vamos a hacer una pequeña paradita para los datos y el contexto. Sí, es una de las cositas nuevas que tuvimos durante esta semana, o sea, durante esta temporada. Me parecía interesante primero porque los datos están ahí y bueno, luego cada uno puede interpretar lo que quiera, pero lo importante son los datos. Y la verdad que en esto sí que os quería traer los que, gracias al trabajo también de Europa Press Datos, pues hemos tenido cada semana. Y en esta semana os había traído la lista de morosos, ahora que ya ha terminado la campaña de Hacienda, donde todos hemos cumplido con nuestras obligaciones, mejor o peor nos haya parecido. Y en cambio, pues hay personas y entidades que siguen con unas deudas interesantes, no hacia la agencia tributaria, hacia todos nosotros. Y en concreto, Europa Press Datos ha traído esa 12ª lista de morosos de la agencia tributaria y a cierre del año pasado incluye un total de 5.997 deudores, que no son poquita cosa. Y son más de 600.000 euros. Eso sí, hay que decir que ha bajado en un 1,4 respecto al año anterior. En otra gráfica podemos ver como los datos que ha facilitado la agencia tributaria, el importe global de deudas recogido alcanza los 16.138 millones de euros, un 5,9 más, aunque restando duplicidades, porque a veces ocurre, porque a veces son responsables unos principales y otros son responsables solidarios, el importe total pues sería de 13.697. Y otra de los datos que hemos podido traer sobre este tema también son de los datos que nos ha dado de la deuda total, que, como os decía, incluye la totalidad y nos iríamos, pues eso, a una menor cantidad. Aún así, de todas formas, lo dicho, entidades y personas físicas
nos siguen debiendo a la sociedad española más de 13.000 millones de euros. Así que, en fin, ya ves, así lo tenemos. Y nos vamos a otro tema, que es el gasto de los países de la OTAN. Durante este último mes, gracias a Trump y todas estas cosas, pues hemos tenido ahí a la OTAN y a las inversiones que han solicitado, etcétera, etcétera. Y nos traen unos datos muy interesantes y unos gráficos, porque son datos actualizados a 25 de junio, ¿no? Y ya sabéis que los líderes de la OTAN pues rubricaron el miércoles ese compromiso de llegar a ese 5% del PIB, también de alguna manera presionados, ¿no? Por el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump. Y bueno, sabéis la postura de España, bueno, ahí están, ¿no? Unos les parece bien, otros parece mal. Bueno, si nos vamos a los países que forman la Alianza Atlántica, Polonia es el país que más gasta en defensa en relación a su PIB, ya que destina un 4,2%. Aún así no llegaría al 5% que solicitaba Trump, ¿no? Y le sigue el 3,3% de Estonia. También hay que decir que Estados Unidos invierte un 3,38% de su PIB, cosa que llama un poco la atención. La mayoría de los países de la OTAN, pues ya sabéis, cumplen el umbral del 2% que se comprometió desde la cumbre de Gales, a excepción de Croacia, Portugal, Italia, Canadá, Bélgica, Luxemburgo y Eslovenia. Ya sabéis que España también estaba por debajo, pero esa última modificación nos llevó al 2,1% y mira que lo que ha costado, ¿no? Para llegar al 5%, vaya. El año pasado, la mayoría de los países de la OTAN aumentaron ciertamente su gasto en defensa, ¿no? Pero evidentemente todavía queda un poquito más. Y si vamos a las variaciones, que sería la siguiente gráfica, del gasto en defensa de los países de la OTAN, pues podéis ver que el que más ha ido evolucionando ha sido la República Checa, Rumanía, Turquía, Montenegro, y pues España estaría ya hacia abajo, pero aún así España ha variado para subir más que Estados Unidos respecto al gasto de PIB, que estaría un poquito por debajo de la media de todos los países OTAN, ¿no? Así que, bueno, la media de la alianza ha pasado del 2,58 al 2,71, y es lo que evidentemente, pues ahí están los que quieren o los que de alguna manera aprueban esa propuesta de Estados Unidos, aunque lo dicho, volvemos a las mismas. Estados Unidos sigue estando al 3,38%, o sea que tampoco estarían dentro de ese 5%. Así que, bueno, ahí están los datos, no son tan negativos respecto a lo comentado por Donald Trump, pero como podéis ver, pues bueno, aún tenemos ahí pues un tiki-taka, y bueno, no, yo estoy convencida de todas formas que los países, aunque firmen algo, pues pasará como esta última vez, que pasarán los años, no se podrá llegar a ese 5% del PIB, y bueno, pues iremos a trancas y barrancas. Veremos a ver lo que ocurre también con Ucrania y por tanto cuál es la próxima justificación para ese incremento. Bueno, y bueno, creo que Trump tampoco se puede presentar para la reelección, si no me voy equivocado, así que tampoco estará él para pedir explicaciones. Digo yo, aunque igual a lo mejor se inventa cualquier cosa, ojito. Bueno, eso es otra cosa. Otro de los datos importantes, bueno, más que datos, es tener el contexto de las cosas, que es otra de las secciones que hemos tenido esta temporada. Efectivamente, nos parecía súper importante, Lorenzo, poder contextualizar muchas cosas. Sabéis que los bulos normalmente crecen a partir de eso, de descontextualizar, de quitarle contexto a datos o a opiniones que sirven mucho para hacerse virales, pero que la verdad que se alejan muchísimo
de la verificación y de la verdad de los hechos, ¿no? Y hemos traído muchos temas para dar un poquito de luz. Lo hemos hecho con la situación que ha vivido Ucrania, lo hemos hecho con el conflicto en Gaza y yo creo que es la mejor manera, precisamente de lo que os comentaba antes, de crear nuestro pensamiento crítico a partir de verificar las situaciones y darle contexto a las historias, ¿no? Así que, y sí, en septiembre volveremos con muchísimos más contextos para entender un poco más este mundo, ¿no? La alfabetización mediática, otra de las secciones que hemos tenido esta temporada y que lleva más de una temporada por aquí. Efectivamente. Yo creo que fue de las primeras secciones, aparte de las verificaciones por parte de nuestro programa, la alfabetización, importante para entender la información, para estar bien informados y para entender lo que es lo mediático y lo informacional. Y para la próxima temporada vamos a estar dentro de la alianza de la UNESCO, vamos a seguir el programa que además se expande en más de 100 países, en España también, y donde vamos a intentar colaborar y fomentar la alfabetización mediática para todos. Y lo vamos a hacer en las redes, lo vamos a hacer con nuestro programa semanalmente, y yo creo que va a ser una estupenda experiencia donde vamos a aprender todos, ¿no? Os traía esta semana final, pues os traía precisamente la presentación de esa alianza de la UNESCO, pero empezaremos en septiembre precisamente con esa presentación y espero que participemos de una forma activa con algo que nos va a entretener, pero nos va a formar y es interesantísimo. Bueno, y la sección estrella, verificaciones, que hoy vamos a hacer un par de verificaciones así rápidas. Sí, vamos a hacerlas rapiditas. Acordaros que tenemos a nuestros verificadores de cabecera, de donde, pues gracias a ellos tenemos contenidos todas las semanas. La anterior temporada estuvimos repasando algunos verificadores internacionales que a lo mejor posiblemente volvemos a retomar para algunos casos específicos, pero en esta temporada, como en otras, pues hemos tenido a Neutral, hemos tenido a Maldita.es, Verifica, Verifica Radio Televisión Española, hemos incorporado en esta ocasión a Verificat, es un verificador catalán, y la verdad que nos han traído muchísimos contenidos a que durante este verano pues podáis entrar en sus páginas, porque allí sigue la verificación, aunque sea verano, y vale la pena. Por ejemplo, en esta semana os había traído, dentro del ámbito de salud, sabéis que habíamos organizado un poco esta parte del programa por temáticas y habíamos incluido temas importantes que tienen que ver con nuestra propia salud y seguridad sanitaria, porque también hay, cómo no. Y en esta ocasión os había traído uno porque se ha movido muchísimo en Instagram. Nos lo contaba Verificat, que aseguraba que salir de fiesta pues puede alargar la esperanza de vida hasta 9 años. Esta afirmación tan genial se basaba en un supuesto estudio realizado en 2018, que desde entonces ha sido replicado por diversos medios de comunicación, entre comillas, y además en esta ocasión pues lo ponen en plan guay. Bueno, hay que decir que la investigación no es pública, sí que hay un estudio, bueno, en verdad lo que hay es como una encuesta viral, y está patrocinada por una revista de la empresa de telecomunicaciones del recinto de O2. Es uno de los estadios más concurridos del mundo, de la fiesta, ¿no?, etcétera. Y ellos pues se han servido con malas artes para contar esto que no es verdad, evidentemente. Como os decía, en verdad son varios tests que, bueno, facilitaban a participantes de esas fiestas nocturnas, y llegaron a la conclusión que asistir a conciertos
mejora el bienestar emocional en el 21% de los casos. Es decir, tampoco salir de fiesta, es que te vayas a un concierto. Pero claro. Al final lo que se ha hecho viral y el bulo ha sido que, bueno, que salir de fiesta, pues bueno, que te puede alargar la vida hasta 9 años. Bueno, pero pues también te puede vaciar el bolsillo durante 9 años, ¿eh? O sea, porque es caro salir de fiesta. Es caro salir de fiesta. Así que, lo dicho, en verdad es un montaje publicitario, lo del estudio, no es una investigación. Y luego lo que sí que se ha utilizado eso es para crear un bulo que tiene que ver con nuestra salud. Así que hay que ser felices, eso sí que alarga la vida, o por lo menos intentar ser felices, pero en fin, con cabeciña. Se puede ser feliz sin salir de fiesta y sin emborracharse, ni drogarse, ni nada de todo eso. Efectivamente. Hemos hablado también de los bulos que tienen que ver con la política. Os traía un trabajo que os lo dejo para que lo veáis con maldita.es. Ha sido interesantísimo. Sabéis que en el ámbito político nacional, bueno, pues sabéis que ha entrado Santos Cerdán, el ex secretario de organización del PSOE, ha entrado en la cárcel porque hay una investigación abierta tras el informe de la UCO, y han hecho un interesantísimo trabajo donde nos dan algunos datos que han salido en redes sociales sobre Koldo y sobre Cerdán y sobre Ábalos, donde nos deja muy claro lo que sí que es verdad, lo que se ha movido en redes. Hay cosas que son verdad, pero otras no. Por ejemplo, podéis encontrar que el indulto a Koldo García por parte del gobierno de Aznar en 1996, eso, por ejemplo, es verdad, ¿no? Hay cosas también que se mueven en redes sociales que no podemos decir si son verdad o no, porque en verdad no ha salido ningún dato que nos pueda aclarar, ¿no? Se habla de supuestos audios donde Ábalos le dice a Cerdán que si se entera Pedro nos echan del partido. Pues todo eso no está comprobado, aunque se mueva en redes, aunque te lo diga gente que está en tus redes sociales. Eso no ha salido en ninguna filtración ni en ningún dato de la investigación de la UCO. Tampoco tenemos el mismo valor de que Tellado le dijera a Koldo que si le daba algo bueno, le echaba una mano en lo suyo. Tampoco. No puede ser ni confirmado ni desmentido. Alguien se lo ha inventado o no, pero desde luego pruebas no tenemos. O, por ejemplo, tampoco tenemos datos de que Tellado le ofreciera un sueldo de 10.000 euros, que también se ha movido muchísimo en redes sociales. Bueno, pues no hay ningún dato que nos pueda dar la expectativa de esa filtración. Y por ejemplo, pues la foto de Pedro Sánchez con Koldo García, Santos o José Luis Ábalos, que fue en el 2017, pues a pesar de que se haya dicho después de que podía ser un montaje, pues no, es una foto real, eso es cierto. O, por ejemplo, también se ha hablado que Santiago Abascal aparecía en los papeles de Bárcenas. Bueno, el líder de Vox, bueno, pues es un bulo, no es verdad. Lo que el Santiago Abascal que salía en los papeles de Bárcenas era su padre, el padre de Abascal, Santiago Abascal Escuza, que, bueno, pues en esos papeles de Bárcenas, pues salía que, bueno, pues había cobrado 2 millones de pesetas del PP, y algo que además sí que se puede confirmar porque lo reconoció el propio padre de Abascal. Así que, bueno, hay muchos más y vale la pena que os paséis por la página de maldita.es, porque son más de 15, referencias sobre lo que sí que podemos decir que es un bulo y lo que sí que está confirmado y es verdad. Así que, bueno, pasaros por allí, vale la pena. Política internacional. También hemos hablado efectivamente de política internacional. En esta ocasión, bueno, hemos tenido las elecciones en Estados Unidos, hemos recuperado a Donald Trump como el presidente de los norteamericanos, y todas sus políticas o inicios de políticas pues también evidentemente han traído mucha cola, ¿no? Seguiremos, me imagino, seguiremos en el ámbito. En política internacional, además de esto, sabéis que hemos hablado también
de temas relacionados con seguridad, con desgraciadamente el conflicto en Gaza, los ataques de Israel a los gazatíes, los ataques que siguen ahí de Rusia contra Ucrania, y han sido elementos que muchas veces pues desvirtúa precisamente la política internacional, ¿no? Y hemos hablado también fobia, desgraciadamente, algo que día a día pues hay más bulos que tienen que ver con ese poder del odio y de estar en contra de los diferentes. Desgraciadamente hay muchos bulos que se mueven en redes cada vez más. Podemos destacar a lo mejor el que os traía hoy, pero que se repite porque se ha repetido muchas veces, que es difundir en redes sociales un vídeo donde nos dicen que son personas manifestándose en contra de la inmigración ilegal. Están descontextualizadas, no pertenecen a la actualidad o simplemente no tienen nada que ver ni con la inmigración, sino que a lo mejor se está reivindicando cualquier otra cosa, ¿no? Os traía, por ejemplo, un caso traído precisamente por Verifica Radio Televisión Española. Es un vídeo que nos dicen que está ubicado en Manresa, en Barcelona, contra la inmigración ilegal. Se ha compartido más de 3.000 veces desde hace un par de días, desde el 5 de julio, donde nos dicen que Manresa se manifiesta contra la inmigración ilegal. Y en ese vídeo de 17 segundos, si hacemos una búsqueda inversa, nos lo encontramos, que es un vídeo difundido el 5 de octubre de 2023 desde el periódico catalán Nació, y que luego también Radio Televisión Española también tiene imágenes de esa manifestación convocada por Manresa Diu Prou, o sea, Manresa dice basta, ante la inseguridad, el incivismo y ante el racismo que desgraciadamente pues estaba en el 2023 sufriendo esta localidad. Es decir, nada que ver con el objetivo del bulo, que desgraciadamente pues se ha compartido más de 3.000 veces. ¿Y la seguridad? Y la seguridad también ha sido parte, porque en definitiva, acordaros, los bulos, uno de los objetivos es darnos esa sensación de miedo, esa sensación de inseguridad, esa situación de que nos puede pasar en cualquier momento algo, ¿no? Y por tanto ha sido también parte de nuestro argumentario durante estos meses. Y es importante, ¿por qué? Pues porque en esta temática, pues acordaros de muchas teorías conspiranoicas, que, bueno, de alguna manera, pues, no sé, nos van a aniquilar a todos. Acordaros de, en fin, de hasta cuando fue el apagón, acordaros que, bueno, que era casi había sido porque habían instaladas unas antenas, ¿no?, en un barco que estaba muy cerca, ¿no?, de Ceuta y Melilla. Bueno, pues cosas así. Hoy, por ejemplo, os traía algo que se ha hecho muy viral hasta en YouTube, ¿no?, que son unas fotografías satélites, en definitiva, donde se ve una capa blanca cubriendo parte del continente sudamericano. Es un poco cutre, pero al final nos creemos muchas cosas, ¿no? Y es todo para decirnos que viene una ola polar histórica, porque ya se puede ver, según la imagen, un cinturón de hielo que ya cubre el cono sur, ¿no? Bueno, pues hay que decir que estas imágenes no son reales, están creadas con IA, bastante cutres, y más que nada porque es facilito, porque si te fijas, la península, una parte de la península Valdés en Argentina aparece sin los golfos que le rodean, tanto al norte como al sur, y por tanto es un error propio de imágenes generadas artificialmente. Les quedan muy monas, pero lo dicho, no tienen nada que ver con la realidad. Así que bueno, seguiremos, como no, también la próxima temporada con estas temáticas que también son muy interesantes y en algunos casos hasta divertidas.
a los que vamos a aprovechar el último programa bien, es para hacer el fact-checking, como toca. Alguien que medio se ha despedido, empezamos. ¿Cómo no? Empezamos, sí, efectivamente, sabéis que todas las semanas, bueno, algunas los hemos perdonado, las cosas como son, por falta de tiempo. Han tenido suerte. Pero exactamente, simplemente ha sido una prueba de buena voluntad por parte nuestra. Y vamos a seguir haciendo fact-checking, como no. Se lo merecen porque yo creo que es importante, nos cuentan muchas cosas todos los días, les aguantamos muchos rollos, toditos los días, y de vez en cuando darnos cuenta que no siempre todo lo que dicen ni es verdad, ni es mentira, sino a veces se quedan en ese pequeño engaño para contarnos lo que nos quieren contar en verdad, que es que les hagamos casito. Pero claro, hay que considerar que para eso es mucho mejor que nos contaran la verdad. Y si no, de vez en cuando callarse también es una opción. Y vamos a empezar con Cuca Gamarra, que la teníamos ahí a la pobre aguardando ya un par de semanas, y mira por dónde la traemos hoy, que ya no es portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular. Ha pasado a otras cosas y por tanto pues seguramente la mujer pues estará más descansada, o esperemos que esté más descansada en su nueva etapa, ¿no? Pero de Cuca Gamarra podríamos decir que ya hace unas semanas, bueno, pues con aquello de que iba a haber una conferencia de presidentes, pues tuvo que hablar de que bueno, que se había pactado con el gobierno de Cataluña sobre la ruptura del control de fronteras, algo que nosotros ya aquí ya tratamos como un bulo, como tal. ¿Por qué? Pues porque en verdad el argumentario que daba Cuca Gamarra sobre que al final España, o en este caso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya no iban a controlar las fronteras en cuanto a Cataluña, pues es absolutamente engañoso, ¿no? ¿Por qué? Porque el acuerdo, si nos vamos al acuerdo real, a lo que se ha firmado entre la Administración General del Estado y la Administración catalana, es que los Mossos d'Esquadra estarán en frontera y actuarán siempre en coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, junto con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y además, en el documento se establece que esta actuación se llevará a cabo en los casos de devolución de extranjeros, es decir, cuando tengan prohibición de entrada. Porque acordaros que en este país, a pesar de lo que se diga, pues hay devoluciones de personas que llegan ilegalmente. O sea, que a lo mejor hay gente que piensa que se deberían devolver más, pues puede ser, pero legalmente hay devoluciones de extranjeros que llegan ilegalmente. Así que, por tanto, no es una cesión, sino es una colaboración. Con lo cual, pues, despidiéndonos de Cuca Gamarra hasta la... Pues no es verdad lo que ha dicho. Isabel Díaz Ayuso. No nos podía faltar en el último programa Madrid, que cuando habla, pues ya sabéis que siempre tiene de verdad la suerte de que todo el mundo le haga mucho casito. Y en este caso, en un evento en Madrid, además en un evento económico de finales de junio, en Madrid, no, en Nueva York, pues estuvo hablando de Madrid, como no, y dijo que Madrid es la cuarta plaza financiera en Europa. Tanto es así que la nota de prensa de la Autónoma de pues también, que se hizo a posterior a este evento, ¿no?, que acudió Ayuso, pues reiteró este dato, añadiendo además que es a día de hoy. En este caso, Newtrump la verdad que lo tenía bastante fácil, porque ya no había posibilidades de que se pudiera entender de una manera o de otra. ¿Qué ocurre? Que Madrid, es verdad, fue la cuarta ciudad financiera de Europa en marzo de 2022, pero en el mismo mes de este año, 2025, ocupa el puesto número 19. O sea, el pasado, pues bien, pero a día de hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid no puede ser dada porque Madrid está en el puesto 19 de ese índice de centros financieros globales
que normalmente las consultoras internacionales son, pues bueno, lo que tienen para de alguna manera clasificar a más de 100 ciudades del mundo. Así que sí, en 2022 estaba en la 4ª posición, pero a día de hoy está en la 19, un pequeño desfase con el que podemos decir que pues es falso. No solo le vamos a dar al PP, también le vamos a dar al PSOE con Ángel Víctor Torres. Pues sí, porque también lo teníamos en recámara. Pero había que traerlo porque en verdad el ministro de Política Territorial, sabéis que con la conferencia de presidentes, que parece que haya pasado mucho tiempo, pero ha pasado hace solamente 3 semanas, pues como estaba muy contento porque se había organizado esa conferencia de presidentes, pues que como que se vino muy arriba, ¿no? Y entonces pues consideró que hemos convocado la última sesión de conferencia de presidentes 6 meses después de la anterior, cumpliendo estrictamente el reglamento que habla de 2 al año. Bueno, ¿qué hay que decir? Pues sí, querido Ángel Víctor Torres, es verdad, en este año, pues sí, parece que se está cumpliendo, ¿no?, ese margen de los 2 meses que se habían aprobado en el reglamento de 2022, que había que hacer pues cada 2 años, pues o sea, perdón, cada año dos reuniones. Claro. ¿Qué ocurre? Pues que, en fin, no se le podía llenar de tanto orgullo y satisfacción porque Torres obvia que en 2022, en 2023, en 2024 el gobierno incumplió la obligación de convocar esa forma bianual de las conferencias de presidentes. Así que, hombre, en fin, nos alegramos mucho que parece que van rectificando, pero es un poco engañoso porque no han cumplido con el propio reglamento durante este tiempo. Pedro Sánchez. Tenía que también estar en nuestro último, y en concreto por el tema que está pasando él personalmente y políticamente. Sabéis que tuvieron que convocar un comité federal del Partido Socialista el sábado pasado y Pedro Sánchez, como secretario general del partido, defendió que España avanza y en su argumento hizo referencia, entre otros muchos más temas, al empleo aportado en nuestro país al conjunto de la zona euro. En concreto dijo, pese a todas las dificultades que nos hemos encontrado, España avanza pese a quien le pese. Aportamos la mitad de los nuevos empleos de la zona euro. Es algo que defendió este 5 de julio Pedro Sánchez ante su partido. ¿Qué ocurre? Que aunque España, cierto también, es el país de la zona euro que más empleo ha creado del conjunto, su aportación no representa ese 50% que dijo Sánchez. Llega al 25,3%. O sea, justo la mitad de lo que dijo. Si le damos un poco de contexto, hay que decir que en el primer trimestre de 2025, el último periodo con datos disponibles y por tanto también tendrá el presidente del gobierno, pero bueno, en tal caso lo podemos ver todos en el portal estadístico de Eurostat, la eurozona registró 157.125.000 trabajadores. Si se compara con el mismo periodo del año anterior, pues hombre, hay 1.795.000 ocupados más. En ese mismo periodo, España pasó de 21.145.000 trabajadores a 21.599.000. Es decir, el empleo registró un aumento de 454.000. Y eso representa esa estadística que os daba del 25,3%. Es cierto que está por delante de Francia o de Italia, que están al 24,5% y el 20,5%, pero no se puede venir arriba y decir que somos, o sea, que aportamos el 50% del empleo de la eurozona. Así que es engañoso, Pedro Sánchez. Y José María Figaredo, de Vox. Pues sí, porque también está hablador. Cada vez más. Igual que ahora Abascal se va y ya no quiere hablar más en el Congreso, pues
le sigue luego Figaredo, pues porque hay que estar ahí, ¿no? Y en concreto, en una entrevista radiofónica, dijo que el 50% de la población reclusa en España es de origen extranjero. Siempre estamos con la misma temática. En verdad, en este caso, Neutral, por si acaso, preguntó al equipo de Figaredo por esta afirmación, pero no tuvieron ninguna respuesta. Más que nada por saber si nos estamos perdiendo datos que en cambio Vox sí que tiene, ¿no? Hay que decir que según los datos que hoy por hoy se tienen desde el Ministerio Interior, desde las propias instituciones penitenciarias que actualizan los años, los datos, perdón, 2 veces al año. Pues hay que decir que el porcentaje de presos extranjeros en las cárceles de España es del 32,7%. Es decir, no es el 50%. Yo creo que es una diferencia bastante importante. En concreto, en mayo de 2025 se registraron 19.939 presos extranjeros de un total de 60.938 presidiarios en toda España. O sea, la diferencia de 19.000, casi 20.000 a casi 61.000 es importante. Lo único, y es algo que desgraciadamente, como bien dice Neutral, sí que hace muchas veces los portavoces de Vox, es que cogen datos de Cataluña y luego los extrapolan a toda. Y sí que es cierto que uno de los últimos datos, que en este caso el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, que además son públicos y se pueden ver, sí que es cierto que de los 8.594 registrados el año pasado, en 2024, que no tienen datos actualizados del 25, sí que es verdad que 4.554 eran extranjeros, es decir, un poquito más del 52%, ¿vale? Pero es el año pasado y en Cataluña, no en toda España. Por tanto, es absolutamente engañoso. Bueno, y ahora vamos con Donald Trump. Pero, Sara, ya te aviso, tenemos 4 minutos. No le podemos hacer un fact-check como Dios manda, porque si no, no terminamos. No, claro, nada, simplemente le vamos a decir que vaya de vacaciones. Lo vamos a tener la próxima temporada. Muchas veces teníamos preparado desde la semana pasada. Se ha quedado un poquito descontextualizado porque sabéis que se ha aprobado finalmente el cambio en el Medicaid, que es esa ley, ese programa federal estatal del seguro médico para los norteamericanos de bajos ingresos. En concreto se llevaba a la Cámara un proyecto de ley que de alguna manera dejaba sin vigencia este Medicaid, ¿no? El fact-checking que se le hizo por parte de Politicat era que precisamente la propia oficina del presupuesto del Congreso pues daba datos de que además es un organismo no partidista, pues había proyectado que al menos 8,6 millones de personas perderían cobertura debido a estos cambios. A pesar de eso, el presidente Donald Trump dijo que esto era una tontería, que es solamente, ya sabéis que él siempre le gusta esto de que, bueno, que la disposición principalmente era para evitar fraude, despilfarro y, por tanto, los errores de la política llevada a cabo por los republicanos. Bueno, pues hay que decir que eso sí que ya está aprobado y que la propia oficina del presupuesto del Congreso, los datos que dio eran ciertos. Y dentro del propio Centro de Investigación de Políticas de Salud de la Universidad de George Washington también lo ha dicho y lo ha confirmado. Así que esto es lo típico, que nos quiere dar una imagen de algo o explicarnos una decisión que parecía que podía pararse, pero al final no se ha podido parar. Pero lo cierto es que al final esta reducción del gasto federal va a suponer que muchas personas en Estados Unidos no tengan ni lo mínimo para ese ámbito sanitario. Así que, bueno, es lo que hay. Bueno, pues Sara,
hemos llegado al final de esta temporada. Como siempre, un gran trabajo. Muchas gracias a ti, a todos los oyentes en este último y un poco accidentado programa. Nos vemos el día 10 de septiembre. El 10 de septiembre, efectivamente, Lorenzo. La verdad que ha sido un placer, ¿eh? Un placer estar otra vez con todos vosotros. Vamos a descansar unos días, vamos a reiniciar proyectos para ese 10 de septiembre. Y yo, como siempre, encantada. Ha sido, como siempre, un placer compartir otra vez este Desmontando Bulos que tantas alegrías nos da y nos va a seguir dando. Pues muchas gracias, Sara, y gracias a ti también por el currazo que te pegas cada semana, porque al fin y al cabo yo programo un rato las imágenes y tal, el currazo realmente es tuyo. Muchas gracias por estar ahí y por ese trabajo. Nada, yo... Claro que sí, encantada, Lorenzo, para compartirlo siempre contigo y con todos vosotros. Se os quiere, como siempre, felices vacaciones, feliz verano. Cuídense, por favor. Y muchos besiños desde esta zona de España, que también tenemos mucho calor, ¿eh? Así que, nada, besiños, feliz Sara, verano. Feliz verano.